Sí, señora fiscal Dolores Delgado, usted muy bien lo dice, esto es récord. ¿Cuánto tiempo se podría conocer la decisión final de la Corte Penal? ¿Cuánto tiempo cree usted? Bien, el fiscal ayer anunció que podía ser, el fiscal Moreno Campo estimaba que podía ser entre un plazo de 1 y 2 meses. Previsiblemente en un periodo intermedio a este señalado por el fiscal puede haber un pronunciamiento de la Corte Penal Internacional. Fiscal Delgado, usted es una de las investigadoras que más conoce sobre lo que está sucediendo al interior de Libia. ¿Podría decirnos cuáles fueron las pruebas más contundentes que encontraron ustedes para hacer, una acusación que es muy seria, porque va a terminar en pedir la orden de captura contra Gaddafi, o puede terminar, mejor dicho, en la orden contra Gaddafi, si así lo determinan los jueces de la Corte Penal Internacional? ¿Cuáles fueron esas pruebas absolutamente contundentes que ustedes vieron y que ustedes creen por eso que son culpables? En cualquier investigación se trata de constatar la comisión de unos hechos y después acreditar la responsabilidad, quiénes son los autores y partícipes en la ejecución de esos hechos. Pues esto es lo que ha hecho la Fiscalía de la Corte precisamente, determinar le diré que ha sido muy importante la colaboración y la actuación de los medios de comunicación, que han sido testigos directos y presenciales de lo que estaba sucediendo y acaeciendo en Libia a partir de ese 15 de febrero en el que se inicia nuestra investigación. Se trataba de constatar que esos hechos se estaban produciendo. Para eso hemos contado con testigos directos de los hechos, testigos que incluso han sido víctimas de esa represión y víctimas de esos crímenes de lesa humanidad. Hemos contado también con expertos, hemos contado también con un importante número de documentos que han sido analizados y hemos contado con una prueba muy importante, que son los propios discursos que ha hecho tanto Gaddafi como su entorno, que en muchos casos son escalofriantes porque reconocen directa e indirectamente su propia responsabilidad en estas acciones de represión que al final es lo que han constituido los crímenes competencia de esta Corte Penal Internacional. Fiscal Dolores Delgado, fiscal española y delegada ante la Corte Penal Internacional para el caso de Libia, ante esta acusación, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional? ¿Usted cree que los jueces aprueban esa orden de captura, entonces viene el Consejo de Seguridad de la ONU, como nos explicaba anteriormente, ahí tendría que aprobar una nueva resolución para que se haga efectiva la captura de Gaddafi? Usted ya nos ha explicado los pasos, ¿se necesita una resolución? Bueno, el siguiente paso, y así lo anunció el fiscal Moreno Campo ayer, para implementar o para ejecutar esa hipotética o posible o muy posible orden de detención, es recabar y reclamar su cumplimiento a las propias autoridades libias, porque Gaddafi se encuentra en Libia y las autoridades territoriales tienen que asumir el protagonismo de esa ejecución. Por lo tanto, ese sería el primer paso a dar. Después, como ustedes bien saben, la obligación de todos los Estados parte de la Corte Penal Internacional es cumplimentar e implementar esa cooperación, porque ya a partir del momento en que se expida la orden de detención, Gaddafi, Saif al-Islam y al-Sanusi son fugitivos de la justicia y por tanto cualquiera tiene la obligación de implementar y ejecutar esta orden de detención. Señora fiscal Dolores Delgado, vamos a seguir conversando con usted porque resulta muy interesante saber cómo será precisamente en caso de determinarse la orden de arresto, qué autoridades libias serían las encargadas del arresto. Por ahora vamos a saludar al Hadi Chalouf, presidente del partido opositor Justicia y Democracia, es consejero de la Corte Penal Internacional entre 2006 y 2007, a quien le doy la bienvenida. Señor Chalouf, bienvenido al programa La Noche, gracias por estar con nosotros. Thank you very much for your invitation. Muchas gracias por su invitación. Bueno, lo primero que queremos saber, estamos conociendo los procedimientos por parte de una de las fiscales más importantes en la investigación del caso Libia, que han pedido a los jueces de la Corte Penal Internacional la orden de arresto contra Muammar al-Gaddafi, su hijo y su cuñado. Nos ha dicho muy claramente ella, esta fiscal Dolores Delgado, que además nos habla en primicia para la televisión internacional ante las cámaras de televisión, que una vez se dé ese paso, una vez la Corte Penal Internacional, si así lo determinan los jueces, piden el arresto de Gaddafi, serían las autoridades libias quienes tendrían que arrestarlo. Usted,
¿Cómo analiza esa situación? ¿Hay autoridades en Libia que puedan arrestar a Muammar al-Gaddafi o sería la oposición quienes en este momento tendrían esa labor del arresto de Gaddafi? Bueno, como usted sabe, en este momento, en este caso, es muy difícil arrestar al Gaddafi. Pero en caso de que los revolucionarios lleguen a Trípoli y puedan capturar a Gaddafi, ellos tendrán dos opciones. Una de ellas será llevarlo a la justicia libia. Como usted sabe, la justicia libia solo tiene la competencia de juzgar al Gaddafi y los libios ratificarían su estatus independiente, así que lo llevarían a la Corte Penal Internacional. Pero, de cualquier manera, la Corte Penal Internacional, en la aplicación del artículo 17, declara que solo será complementario a la jurisdicción nacional el tipo de arresto que se daría. La justicia libia tendría la competencia para capturarlo y juzgarlo fuera de Libia. Muy bien, el señor Al-Hadi Chaluf, presidente del partido opositor Justicia y Democracia, es consejero de la Corte Penal Internacional para el caso de Libia. Tanto usted como la fiscal de la Audiencia Nacional de España y fiscal delegada en este caso, en el caso de Libia, ante la Corte Penal Internacional, primicia a la noche, la primera vez que esta fiscal, quien lideró la investigación contra Gaddafi, habla en las cámaras de la televisión internacional, primicia a la noche. Continuaremos con esto, en un punto que es muy, muy importante. En caso de que la Corte Penal Internacional decida el arresto de Muammar al-Gaddafi, su cuñado, su hijo, ¿quién tendría en sus manos semejante misión, semejante obligación? Ya regresamos en segundos. Continuamos con el programa La Noche y la noticia, mucha atención. Nuestra jefe de investigaciones, Harriet Hidalgo, logró obtener en su integridad el documento de la acusación que sustenta la solicitud del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional contra el dictador libio Muammar al-Gaddafi, su hijo Saif al-Islam y su cuñado y jefe de inteligencia Abdullah al-Senussi. En el expediente reposan pruebas sobre la presunta muerte de civiles a manos de las fuerzas militares libias, detenciones, torturas a disidentes del régimen y ataques contra la prensa que cubre la crisis desde el pasado 15 de abril. Primicia a la noche. El fiscal de la Corte Penal Internacional anticipó en entrevista con Claudia Gurisati que en el menor tiempo posible estaría lista la acusación contra el dictador libio Muammar al-Gaddafi. El siguiente paso, el siguiente desafío de la oficina es juntar la evidencia para tener unos casos penales y convencer a los jueces penales de acá, de la Corte Penal Internacional, que hay que emitir una orden de arresto. Eso esperemos que dure unos pocos meses y luego eso los jueces van a decidir. 2 meses y medio después de esta declaración, el programa La Noche obtuvo acceso al documento completo, donde el fiscal Moreno hace una detallada descripción de las actividades ejecutadas por el régimen de Gaddafi para controlar con las fuerzas militares a los manifestantes libios. Para la parte acusadora, estos actos hacían parte de una política de Estado concebida y ejecutada por Muammar Gaddafi. Llevaron a cabo una política de Estado y ataques sistemáticos y generalizados contra la población civil, en particular contra los manifestantes y presuntos disidentes. En ese sentido, el documento conocido en su integridad por la Unidad Investigativa de La Noche explica que en enero de 2011 Gaddafi comenzó a prepararse para la lucha contra los libios que, inspirados por el éxito de las revoluciones democráticas en los países vecinos, comienzan a planear manifestaciones. La Fiscalía tomó en cuenta esta declaración de Gaddafi el 15 de enero y la calificó como una advertencia a su pueblo. Túnez vive ahora con miedo, las casas pueden ser allanadas y las familias asesinadas en sus habitaciones. Los ciudadanos pueden morir en la calle como si se tratara de la revolución bolchevique o la revolución americana. La amenaza de Gaddafi fue cumplida semanas más tarde por el jefe de la inteligencia libia. Al-Senussi, por instrucciones de Gaddafi, dirigió y coordinó la operación de las fuerzas de seguridad en Benghazi y ordenó expresamente los disparos contra civiles.